Y les voy a hablar sobre un tema que a todos nos afecta en diferentes niveles, en diferentes situaciones y está pasando justo ahora. Y también, pues bueno, les ofrezco una disculpa, entonces no me voy a poder mucho porque pues, traigo la pierna para empezar, pero bueno. El tema es el cambio climático. Seguro ustedes ya habrán escuchado muchas veces este tema en diferentes ocasiones, en diferentes lugares, en redes sociales, en muchos escenarios. Y esto se debe a que pues sí es un tema muy importante. Algunas personas creen que es determinante y otras personas creen que no es importante. Entre ellas líderes mundiales, entre ellas pues más específicamente Donald Trump y su gabinete, otros científicos que la verdad no sé por qué los llaman científicos, porque pues muchas evidencias apuntan a que sí es un hecho y que está pasando justo ahora. Entonces, pues bueno, empecemos. ¿Qué es el cambio climático, para empezar? Debemos definir muy bien esto porque, bueno, van a haber muchos términos que ustedes van a ver aquí en esta presentación que deben tener en mente para poder entender el mensaje que les quiero dar. Según el IPCC es el Panel Intergubernamental en Cambio Climático y este es un organismo de la ONU que creó pues obviamente para estudiar este fenómeno, el cambio climático. Entonces es el cambio estadístico prolongado. ¿Por qué pongo asterisco en prolongado? Ahorita les digo. En el estado medio del clima. Prolongado significa que este cambio se da desde décadas hasta medio siglo, un siglo. En nuestra historia, en la historia del planeta, el clima se ha visto afectado en diferentes momentos y por diferentes magnitudes de tiempo, ¿no? Entonces, ese es el cambio climático. Esto es lo más resumido que podemos encontrar acerca del cambio climático. Las causas, bueno, tiene varias causas. Este fenómeno, que pues yo diría que es más antropogénico, otra cosa, tiene dos causas, las naturales y las antropogénicas. Las naturales pues vienen de la misma naturaleza de todo el sistema solar, de todo el universo y de cómo funcionan estas cosas, ¿no? Tenemos los ciclos solares, que el Sol sí tiene ciclos, algunos ciclos son más intensos que otros, tiende a ser, a tener más radiación, a tener más magnetismo, estas cosas que son más complicadas, pero pues los vamos a dejar así, ¿no? Como ciclos solares y fenómenos naturales, el niño y la niña. Estos dos fenómenos son muy importantes. ¿Por qué? Porque pues estos fenómenos determinan mucho el clima en las regiones del mundo. El niño es un fenómeno que trata sobre el agua que recorre los mares, las corrientes de agua que vienen en el mar y a dónde desembocan y qué provocan. Cuando una corriente de agua es más caliente o más fría que otra y se mueve, provoca un efecto en el clima que puede ser muy beneficioso o muy catastrófico o muy, no sé cómo decirlo, sería más, como más determinante, más intenso. En algunas zonas de Perú, porque esto desemboca Perú y ahí y la costa de Sudamérica, de ese lado de Sudamérica, desemboca ahí y provoca sequías, provoca pues muchas cosas a partir de estos cambios de clima, ¿no? Olas de calor, sequías, obviamente pues no hay agricultura ahí, no hay pesca, los peces se van porque pues llega el agua caliente y pues ellos buscan agua fría porque hay muchos peces que no pueden sobrevivir en agua caliente. Entonces, de ahí en fuera, en otras partes del mundo, al mismo tiempo que eso pasa en Sudamérica, por decir, en Asia, en Australia, en estas partes del planeta, hay lluvias torrenciales, hay inundaciones, hay cosas, por decir, en la India tiende mucho a inundarse. ¿Pero por qué? Porque son pequeñas variaciones de clima o pequeñas cosas que suceden que hacen cambios enormes. Y la niña es al revés, o sea, entonces el fenómeno del niño trae agua caliente a Sudamérica y lleva el agua fría a Australia, a Asia, y la niña es al revés. Estos últimamente han sido
unos fenómenos muy importantes porque también duran sus periodos, antes duraban más tiempo, ¿no? Antes dilataban en llegar unos 7 años, 10 años más o menos, y ahora ya se empiezan a ver desde que 4, 2, o sea, ya se empiezan a ser más frecuentes y pues por lo tanto pues son cosas que nos interesan. Y si no, o sea, nos interesan porque pues repercuten en mucho, repercuten en salud, repercuten en la economía. Por eso digo que esto nos afecta a todos, en diferentes ámbitos. De ahí en fuera vienen las causas antropogénicas. Bueno, los fenómenos astrales. Igual, estos tipos de fenómenos pues son el magnetismo, los campos de fuerza, este tipo de cosas ya más físicas, más avanzadas, que también determinan el clima. Bueno, también las causas antropogénicas. Lo antropogénico se refiere a que es producido por el ser humano. Entonces, pues bueno, ya se imaginarán, ¿no? Todas las actividades que llevamos a cabo llevan un desecho, llevan una contaminación que pues algunos se pueden reciclar, otros no. Esto lo vamos a hablar más adelante. Y también, bueno, entre ellos son las emisiones de gases de efecto invernadero. Yo creo que la mayoría de aquí sabemos que pues, emitimos mucha contaminación a la atmósfera. Yo creo que de todos los tipos de contaminaciones es el que más se conoce. De ahí fuera, la contaminación pues va de varios niveles y de varios niveles, que sería contaminación del agua, contaminación auditiva, contaminación de la atmósfera, entre otras cosas, ¿no? Y también el cambio de uso del suelo. Este se da más que nada por grandes compañías que empiezan a comprar terrenos, cambiar, por decir, compraron un terreno en un bosque, en una reserva natural, y de ahí en fuera, pues, lo cambiaron, ¿no? O sea, antes era un bosque, una reserva, y ahora ya van a ser ahí una planta industrial o una fábrica o algo por el estilo, ¿no? Entonces, esto repercute muchísimo en un ecosistema, se colapsa, pierde todo, se erosiona la tierra, ya no es fértil, cosas que son irreversibles. Y bueno, la mayoría de los gases de efecto invernadero son pues, el CO2, el metano, vapor de agua. En realidad estos son los gases pues, que más proporción tienen en la atmósfera y que son los causantes del efecto invernadero. Y estos gases pues los emitimos a diario, ¿no? En nuestras actividades diarias y en nuestro consumo diario. Tenemos que establecer que el cambio climático no es igual al calentamiento global. El calentamiento global solo se refiere al alza de las temperaturas, ¿no? Solo mide cuánto ha aumentado la temperatura en nuestro planeta a lo largo del año. Pero el cambio climático es más complejo, porque mientras aquí se hace más caliente, no sé, en Europa, en Rusia se hace más frío, ¿no? Las estaciones se mueven. Algunos lugares, no sé, ustedes habrán sentido que últimamente está haciendo mucho calor aquí en Puebla, entonces, o sea, no sé si se acuerdan cómo era el clima antes, ¿no? Antes era más determinante, antes pues, sabíamos cuándo empezaba una temporada, cuándo terminaba otra temporada, entonces, pues, estas cosas no son así como, pues es que así cambia el clima, no, o sea, son cosas que son creadas, tienen una razón de ser, y pues bueno, este pequeño chiste, ¿no? Con el calentamiento global. Digo, pues es una imagen como más de chiste. Pero bueno, por eso les digo, ¿recuerdan cómo era el clima hace 10 años? Adivinen qué ciudad es esta. Digo, es Nueva Orleans, después del huracán Katrina y una de las crisis humanitarias más grandes que ha tenido Estados Unidos. Pero no solo eso, también climáticas. ¿Por qué? Porque Nueva Orleans era una ciudad muy bonita, era hermoso, tenía un marco hermoso, tenía edificios, todo este tipo de cosas. Pero también era muy vulnerable, ¿no? Estaba en la costa de Estados Unidos, muy vulnerable, llegó un huracán de muy gran magnitud y pues se lleva todo esto, ¿no? Entonces, o sea, imagínense, ¿qué valor le ponen ustedes a una casa que está ahí? Ahora imagínense eso a lo largo de toda Nueva Orleans, no solo casas, edificios, hospitales, iglesias y pues, ni qué decir de las personas que fallecieron ahí, ¿no? Porque también, o sea,
todas las personas querían salir del lugar, pero algunos no podían. Y lo que estaba yo viendo en una plática de TED antes de juntar este material, pues era que vi una plática de una señora que pues era residente de Nueva Orleans, sobrevivió a este desastre, y decía que muchas personas no se querían ir por sus mascotas, porque no podían llevarse sus mascotas a los refugios. Entonces, a partir de eso, crearon una comisión en Estados Unidos para que pues, pudieran llevar a las mascotas a los refugios en este tipo de casos, ¿no? Pero, pues, más allá del valor monetario, pues también existe el valor sentimental y, pues, humano, ¿no? Eso es invaluable. Aquí hay algunas cifras. Yo soy muy de cifras. A mí me encanta tener cifras, a mí me encanta tener cosas que pues, son tangibles. Y me gusta investigar de algunas cosas, ¿no? Entonces, el CO2, o sea, el dióxido de carbono, ha aumentado 30% desde la revolución industrial. Y la revolución industrial, ¿alguien me refresca la memoria cuándo fue? Depende de qué país. A mediados de los 800. A mediados de los 800, gracias. Imagínense, ¿qué periodo de tiempo, desde a mediados de los 800 para acá en nuestra historia, hemos aumentado el 30% de todos los gases, de todo el dióxido de carbono que hemos emitido? Digo, es impresionante si se lo ponen a ver en una escala de tiempo diferente, ¿no? Hay escalas de tiempo que datan en un solo día, metemos todo el tiempo que conocemos, desde que se creó el universo hasta hoy, todo eso lo metemos en un día. Entonces, nosotros somos literalmente segundos en esa escala, ¿no? Apenas aparecimos. Hay otras escalas más que llevan de una semana, entonces, y en esa nosotros, la humanidad, apenas llegó ayer, en esa escala de una semana. Entonces es impresionante cómo en tan poco tiempo hemos cambiado el clima tan rápido. Y liberamos la vergonzante cantidad de energía de 400 bombas nucleares como la de Hiroshima cada segundo. O sea, imagínense, o sea, se explotan 400 bombas de Hiroshima y pues, el planeta se va se va al carajo, ¿no? O sea, el planeta sí colapsa. Entonces, esto lo liberamos en calor, en energía calorífica, afuera, al espacio. Imagínense. Y bueno, aquí hay algunas evidencias del cambio climático. Este es en el sur de Argentina y Chile, es en un volcán, el volcán Lanín. Ustedes ven, 1896, digo, la revolución industrial todavía no había pegado tanto, pero cómo tenía toda esta franja de nieve. Y ahora en 2001, pues ya solo se ve el pico, que tiene un poco de nieve, ¿no? También en algunos corales de Florida, en 1980, y justo ahora. O sea, justo ahora, digo, ya hace 7 años, ¿no? Pero pues, justo ahora yo creo que eso ya ni existe tampoco. Entonces, pues es impresionante, digo, este tipo de cosas, esto ya lo platicamos, ¿no? De la emisión de gases, el efecto invernadero, que pues bueno, lo que hacen esos gases es refractar los rayos solares, no los deja escapar y pues se quedan aquí en la Tierra y calientan más. Eso es lo que significa el efecto invernadero. Pero esto, ustedes dirán, bueno, pues no creo que sean los gases, no creo que sea... No, esto es por acidificación del mar, acidificación del océano, en el cual pues cuando se calienta, gracias al efecto invernadero y más aparte la contaminación que le tiramos a nuestros ríos con diferentes químicos, se acidifica y los corales no aguantan. Los corales son muy frágiles, pero también son muy necesarios. ¿Por qué? Porque pues ahí se reproducen especies, se reproducen miles de especies, la verdad. No sabría decir la cantidad exacta de especies, pero digo, en el mar es donde menos hemos explorado, donde casi no sabemos cuántas especies hay. Entonces, eso es de vital importancia para subsistir en el océano, para que las especies subsistan ahí. Y bueno, aquí hay 5 señales alarmantes del cambio climático. Estas 5 son pues, las más representativas. En la última década, el nivel de los mares ha aumentado el doble con respecto al último siglo. En la última década, o sea, imagínense, digo, cada año estaba yo leyendo que cada año sube 17 centímetros. Entonces, pues es bastante. Imagínense, a ese nivel, pues vamos a tener, no sé, Manhattan, la mitad de Manhattan sobre el agua.
O sea, es impresionante, la verdad. Bueno, también el aumento de la temperatura mundial, pues en los últimos 12 años hemos tenido los 10 años más calurosos. Y contando, el año pasado también, el 2016 fue el año más caluroso de la historia de la humanidad. El calentamiento de los océanos por consecuencia de esto, el deshielo, igualmente por los gases de efecto invernadero. Entonces, deshiela y sube el nivel del mar, ¿no? Entonces, pues porque imagínense, o sea, de hecho ya perdimos 1/3, 2/3 del Ártico, del casquete polar del Ártico, y pues eso almacenaba una cantidad enorme de agua, porque imagínense, es un grosor impresionante y va hasta a niveles abajo del mar. Entonces todo eso se deshiela y pues se empieza a llenar un poco más los océanos, ¿no? Y el aumento de las emisiones de carbono, que ya lo había yo dicho, ¿no? Que son de 25 a 30% hemos aumentado. ¿Cuál es la importancia de este tema? ¿Por qué estoy yo aquí hablándoles sobre esto? Digo, yo he hablado de cosas que son gráficas, son imágenes, son cosas que pues a muchos de ustedes les interesará, a otros dirán, bueno, pues esto yo ya lo sabía, esto yo ya lo había escuchado, hay 30 personas, 1000, 1.000.000 de personas como tú hablando de esto en diferentes universidades, en diferentes conferencias, pero ¿por qué es importante? O sea, en realidad, ¿por qué me importa a mí o por qué necesito yo ponerte atención para preocuparme sobre esto? ¿Por qué necesito yo tener empatía, como decía aquí mi compañero? O sea, ¿por qué necesito entender lo que tú entiendes? Digo, yo les puedo dar solo estas razones. O sea, yo la verdad, cuando quise hacer esta conferencia, yo dije, bueno, pues quiero que 1 o 2 personas entiendan lo que yo entiendo, pero pues es muy difícil a veces entenderlo de manera verbal y expresada, ¿no? Entonces yo por eso puse estos puntos. Porque no hay manera de migrar a otro planeta. Te puedes acabar este planeta y pues tú te vas a morir con el planeta. Entonces, hasta ahorita todavía no hay una manera de migrar seguro a otro planeta que tenga las mismas condiciones. Y esos planetas que tienen las mismas condiciones que ya se han investigado, ya se han descubierto, están a millones de años luz. Están muy, muy lejos. O sea, y digo, sí hay muchos avances en este tipo de cosas de viajes tripulados y todas estas cosas con empresas como SpaceX. No sé si han escuchado de esta empresa, es norteamericana. Está intentando hacer que las naves espaciales se vayan y regresen intactas, regresen como un vehículo. Pero bueno, las consecuencias serían inimaginables, tanto económicamente como humanitariamente. O sea, la economía que causa una catástrofe natural, ¿cuántos miles de millones de pesos, de dólares, de euros se gastan en reconstruir toda una ciudad? En relocalizar a otras personas, en colocarlas en otras ciudades para que pues, puedan seguir teniendo un estilo de vida pues, agradable. Imagínense cuántos miles de millones de dólares sería si, no sé, de repente ya estamos en el año 2050 y ya la mitad de Manhattan está bajo el agua, y otras ciudades como Bombay, como Barcelona, como Sevilla, o sea, muchas ciudades en el mundo estarían en las mismas condiciones. Imagínense, sin mencionar los refugiados que estarían escapando de este tipo de catástrofes. A eso voy con lo humanitariamente. Y pues formamos vínculos afectivos con nuestro planeta y los seres que viven con él. Bueno, ¿alguien de aquí les gustan los pandas? Yo creo que a la mayoría, ¿no? Nos gustan los pandas, pues son adorables, pero así hay muchas especies más, ¿no? O sea, hay personas a las que les encantan los peces, hay personas a las que les encantan los perros, los gatos, los caballos. Formamos vínculos, nos gusta sentirnos parte de. Y en un ecosistema así somos. O sea, a nosotros no nos gustan los benditos gansos que están aquí, porque nos muerden, ¿no? O sea, pero pues al fin y al cabo debemos estar aquí, ¿no? O sea, y pues también no se nos hace bonito llegar y patear a uno, ¿no? Entonces, pues, o sea, formamos vínculos con la naturaleza. Y yo creo que si a mí me dijeran, bueno, ya tengo una manera de salir del planeta, migrar a otro planeta y que es muy seguro, yo preferiría quedarme aquí.
porque pues a mí me gusta este planeta, a mí me gustan los ecosistemas que hay aquí. Digo, ya he tenido la oportunidad de viajar a diferentes partes de la República Mexicana y este país es mega diverso, o sea, tiene todos menos dos de los ecosistemas en el mundo. O sea, es increíble. Yo supongo que muchos de ustedes han de haber ido a muchas otras partes del mundo y también pues, del país y se darán cuenta que de verdad México sí es muy rico en ecosistemas, en especies, en cultura, en muchas cosas. Entonces, por eso a mí me gusta hablar de esto, ¿no? Pero bueno, aquí viene lo que les decía yo humanitariamente. De 50 a 200 millones de personas como refugiados climáticos. Imagínense. En Siria hay 15 millones de refugiados hasta ahorita. La cantidad de personas es impresionante. O sea, esto es para 2050. O sea, ¿cómo mueves a tantos? ¿Cómo les das de comer a tantos? O sea, digo, no es imposible, pero sí es un reto muy grande, ¿no? Y es un reto que no todos los países están dispuestos a aceptar. Digo, lo estamos viendo con Siria, o sea, ellos migran a Europa porque no quieren estar allí, o sea, apenas bombardearon. Estaba yo leyendo, o sea, Trump mandó 50 y tantos misiles apenas. Y eso en respuesta a otro ataque químico que fue en Siria, ¿no? Digo, en Alepo. O sea, esto sí está impresionante. O sea, yo creo que si eso pasara en mi país, pues yo igual me voy. Pero, pues cuando es refugiado climático, tú te vas no porque hay un conflicto de guerra, te vas porque ya no puedes estar ahí. O sea, te vas porque tu casa ya está destruida, porque tu comunidad ya se desplazó, porque la ciudad ya está vacía. Entonces, no te queda de otra. No te queda de otra en este tipo de situaciones, ¿no? Y pues bueno, también otras cifras, ¿no? 7 millones de personas mueren al año por la contaminación. Esto representa el 12% de todos los decesos del mundo. Entonces, pues, es una gran proporción, ¿no? 12% de las personas que mueren al año. Y digo, yo pongo estas imágenes porque pues, obviamente ustedes sabrán China cómo está en niveles de contaminación. Es el país que más contamina, de hecho. De ahí le sigue Estados Unidos, claro. Y pues bueno, no solo en el aire, sino también en los ríos, ¿no? O sea, en realidad sí, muchas personas mueren por la contaminación y por lo que consumen que está contaminado también, ¿no? O sea, mucha de la agricultura tiene este tipo de cosas que los pesticidas, los herbicidas, muchas de estas cosas que son químicos, que sí, la planta tiene una capacidad de limpiarlos, pero no en su totalidad. Muchos, la verdad, los cultivos transgénicos, maíz transgénico. Aquí en México tenemos muchísimas especies de maíz. De hecho, es la cuna del maíz. Mesoamérica es la cuna del maíz. Y nosotros sembramos cosas que son transgénicas. ¿Por qué? Porque pues, necesitamos, ya hay más demanda de comida, pues ¿qué haces? O sea, tienes que modificarlo para darle de comer a más personas. Y de hecho importamos maíz. Somos el primero, o sea, nosotros importamos más del que producimos. Es impresionante, ¿no? Pero bueno, en 25 años un tercio de las especies se habrá extinguido. Ustedes dicen, bueno, pero pues, o sea, ¿esto qué? O sea, imagínense, en 50 años, ¿cómo va a estar? O sea, en 25 años, algunos de nosotros yo creo que ya vamos a tener hijos y ya no vamos a decirles cómo eran los osos polares, cómo eran los rinocerontes. Los van a ver en libros. Entonces, pues es triste, ¿no? Y también aparte de esto, o sea, digo, esta imagen es de unos cazadores furtivos que les cortan los cuernos a los rinocerontes, los venden en el mercado negro. ¿Para qué los venden? No lo sé, la verdad. Yo no compraría un cuerno de rinoceronte, pero hay personas que lo hacen. Yo supongo que fabrican productos con él, pero digo, yo repudio la caza, ¿no? Y la verdad es que sí da tristeza pensar que ya no va a haber, que ya no van a existir las especies que tú viste de chiquito, ¿no? Y que tú querías que tus hijos la vieran, y aparte de eso, pues estas especies son clave en diferentes ecosistemas. O sea, ¿saben qué pasaría si en el mundo se extinguiera el plancton? Mueren las Pues es la base de la cadena alimenticia del océano. O sea, si se extingue el plancton, se extinguen todos los peces, o la mayoría. Entonces, o sea, debemos estar muy
pues, informados de este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, hasta aquí yo ya los llené de infoxicación. Estas son información que yo les doy, que ustedes reciben, que ustedes han visto en diferentes lugares, en redes sociales, que el mundo se va a acabar, que ya nos estamos yendo al carajo. O sea,